Bien, entonces pues la guía nos habla, recuerden que estamos hablando sobre los elementos esenciales de una máquina, ¿sí? Ya conocimos la fuente de energía y esta fuente de energía pues llega a lo que es el motor. Entonces volvamos a este ejemplo. Entonces estamos acá, estamos analizando la máquina. Ya vimos el apartado de la energía, fuente de energía. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos que conforman esa máquina, ¿sí? Entonces, uno de los principales mecanismos es el que se denomina como motor, ¿cierto? Y es como lo dice la guía, el que se encarga de transformar la energía. Entonces recuerden que aquí entra una energía y a través del motor, pues esa energía se transforma para realizar algunas acciones dentro del mecanismo y generar una nueva energía. Entonces, acá vamos. Y nos dice que estos motores por lo general están conectados, ya sea a una biela, a un engranaje o a una polea, ¿sí? En este caso, pues ya conocemos que es una biela. Aquí nos da un ejemplo y pues la imagen de una biela. Acá nos habla sobre los engranajes y aquí tenemos los engranajes. Y acá hablamos sobre las poleas, ¿sí? Que también es una máquina simple principal. Bien, entonces todo esto, estos tres elementos se conjugan, reciben el nombre de operadores y se conjugan para desarrollar una acción, ¿cierto? Ya sea cortar, tejer, pegar, qué sé yo. Y esa acción se conoce con el nombre de actuador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, lógicamente, tiene un desgaste, ya sea por el tiempo, por el uso, y ese desgaste pues debe ser monitoreado a través de unas acciones que se llaman acciones de regulación y control. Entonces volvamos acá al ejemplo. Entonces vamos a hablar, o vamos a hacer un ejemplo, una máquina de coser. Entonces ustedes conocen una máquina de coser. Vamos a hacer un dibujito de una máquina de coser. Una máquina de coser de las nuevas, ¿no? Bueno, digamos que esa es la mesa. Y esto es una máquina de coser, ¿sí? Entonces, la máquina de coser está conectada a un toma corriente. Entonces viene la energía eléctrica por acá, llega a un motor, ¿sí? Este motor toma esa energía eléctrica y la convierte y la distribuye a los diferentes mecanismos que hay dentro de la máquina, ¿sí? Que pueden estos mecanismos estar unidos a través de una biela, a través de un engranaje, a través de una polea, no sé cómo está por dentro de la máquina, ¿sí? Y esto permite que haya un movimiento de la aguja de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces en este caso nuestro actuador es la aguja, ¿cierto? Aquí está el actuador. Es el componente que ejecuta la acción de la máquina. ¿Cuál es la acción final de la máquina de coser? Pues coser. ¿Y quién es el que permite que se pueda coser la tela? Pues la aguja. ¿Y cómo lo logra? Pues a través de todos los mecanismos que hay aquí conectados. Por ejemplo, un ejemplo de solo engranaje. Tenemos un reloj análogo, ¿no? No un digital. Cuando ustedes abren un reloj de pulsera que es análogo, ustedes van a encontrar muchos engranajes que están unidos entre sí, que cuando se mueve uno se mueve el otro, y esto permite que se muevan las manecillas del reloj y apuntan a la hora, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente de energía? Una batería que está conectada directamente a un pequeño motor que distribuye toda la energía a través de engranajes, ¿cierto? Y me permiten dar la hora. Entonces recuerden, tenemos una fuente de energía, tenemos un motor, que el motor distribuye esa energía a través de ya sea una biela, de un engranaje, de una polea, depende de la máquina, que la biela, el engranaje y la polea se conocen con el nombre de operadores, y el elemento que realiza la acción, la acción para la que fue construida la máquina se llama actuador, que está aquí abajo. En este caso con el reloj, ¿cuáles serían los actuadores? Pues serían las manecillas del reloj, ¿cierto? Las que marcan la hora, porque la función final del reloj es dar la hora. Bueno, ya borré acá. ¿Y cuáles serían los elementos de acciones de regulación y control? Por ejemplo,
en la máquina de coser, estar pendiente de que no se esté, no se esté pegando, echarle aceite para lubricar los engranajes que tenga la máquina de coser, ¿cierto? Mirar la vida útil de la aguja, no utilizar una aguja que es de un calibre específico para una tela sobre, digamos, una aguja para tratar de coser una tela que es de un calibre superior, ¿sí? Porque se puede partir la aguja, ¿sí? Entonces, todo eso son acciones de regulación y de control.